¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alexis Milo. Él es economista en jefe de HSBC México. Alexis, muchas gracias por acompañarnos. Hola Salvador, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes otra vez. Si te parece bien, vamos al análisis. Cuéntanos un poco, estimado Alexis, ¿cómo ves a la economía en esta semana algo turbulenta? Platícanos. Los indicadores más recientes pues han estado, digamos, por debajo de lo que se esperaba, ¿sí? La semana pasada, y este es el último dato grande, el último dato importante que tenemos, pues supimos que la economía cayó casi 20% en abril. Esta caída de 20% a tasa anual, es decir, respecto al mismo mes del año anterior, es congruente, por así decirlo, con pronósticos de crecimiento para el año en su conjunto, que quizá todavía están un poco más abajo de lo que trae el consenso. El consenso anda alrededor de 8,5%. Entonces, lo que esperaríamos es que con este dato, más lo que está saliendo para mayo y para junio, tuviéramos más revisiones a la baja. Entonces, hemos tenido, digamos, un deterioro en las expectativas según los últimos datos que hemos visto. Justamente hoy salió el dato de ventas de autos en junio y vino, pues, digamos, en línea con lo que se esperaba, pero pues una caída muy grande, una caída de casi 41% en junio respecto al mismo mes del año pasado. Nos comentas acerca de la industria automotriz. La verdad es que este es un sector de gran importancia, tanto por el TLC como por el ahora TEMEC. ¿Cómo ves este sector, Alexis? El sector automotriz, como bien anota Salvador, es muy importante para México y lo seguimos muy de cerca, básicamente por tres razones. En primer lugar, porque, como te decía, es nuestro principal sector industrial, nuestra principal exportación. Eso lo hace muy importante y su rol en la economía ha crecido con el Tratado de Libre Comercio. Eso es muy importante decirlo. En segundo lugar, es un sector muy encadenado con otros dentro de México y en el propio Estados Unidos. Si tomamos el sector automotriz junto con el sector autopartes, pues estamos hablando de entre el 15 y el 20% del PIB. Entonces es algo muy, muy importante que obviamente vale la pena seguirlo. Y además los números de autos son muy importantes tanto por el lado de la oferta, es decir, la producción, pero también por el lado de la demanda, porque tenemos las exportaciones, de las cuales el 90% van a Estados Unidos, y también las ventas nacionales. Justamente el dato al que me refería fue el de ventas nacionales que salió hoy con una caída de junio respecto al mismo mes del año anterior de 41%, como lo mencionaba. Ahora, ya que me detienes en el tema de los automóviles, déjame decirte que la noticia no es del todo mala si lo vemos en temas del crecimiento anual. En el crecimiento mensual, las ventas de automóviles crecieron 50%, es decir, en junio respecto a mayo hubo un aumento del 50% en las ventas. Entonces, deberíamos esperar que esto se siguiera recuperando y que con la reapertura que ya vimos del sector automotriz en junio principalmente, pues viéramos también un aumento significativo en la producción y en las exportaciones. Ese dato pues lo vamos a conocer el próximo día 7. Entonces, pues el sector automotriz es muy importante y además es de los pocos sectores donde tenemos ciertos datos oportunos, ¿no? Es decir, ya conocimos al cierre de junio en un sector muy importante y como te venía diciendo, el último dato grande, importante que tenemos, pues son para abril. Entonces nos da una muy buena idea de cómo viene la economía y cómo está, digamos, despegando en esta recuperación. Hay otros factores que tenemos pendientes de conocer. Uno de ellos, la inversión privada en abril. Cuéntanos un poquito acerca de esto, Alexis. Esta semana sale el dato para abril, el dato que tú anotas. Es muy importante porque, mira, la inversión ya venía cayendo muy fuerte. Algo que es importante reconocer dentro de los pronósticos, y creo que lo comentamos la vez pasada, es que la economía mexicana ya se estaba contrayendo incluso antes de que llegara el coronavirus. Es decir, ya tenemos crecimiento negativo en enero y febrero, es decir, meses completamente ausentes del efecto del virus. Y la inversión para abril, pues va a reflejar a toda magnitud el golpe que recibió el gasto en bienes de capital por parte de los negocios. El mercado espera una caída de alrededor del 25 o 26% en abril a tasa anual y esperaríamos ver, por lo tanto, un dato muy malo. Ahora,
Lo que sí es muy importante es que la inversión nos va a dar una buena idea de cómo viene la recuperación. Nosotros no esperaríamos una recuperación vigorosa de la economía mexicana, digamos, el año que viene o en los próximos años, para que la economía regresara, no en 2021, pero sí probablemente en 2022, a los niveles que tenía en 2019 antes del virus. Para eso, las empresas tendrían que estar invirtiendo más. De ahí la importancia de ese dato, y vamos a ver también qué tanto muchas empresas desinvirtieron, es decir, cerraron operaciones o pusieron en pausa, digamos, de manera más prolongada sus trabajos, etcétera. Va a ser un dato importante. Alexis, uno de los indicadores que al principio de la pandemia se mantuvo, pero que poco a poco ha ido modificándose, ha sido la inflación. ¿Cómo ves esta perspectiva ahora que ha pasado ya tiempo del inicio de la pandemia? Mira, te diría que la inflación es una de las grandes incógnitas que tenemos, porque lo que vimos en el primer trimestre del año fue una caída muy grande en la inflación, que fue básicamente la mezcla de caída en los precios de la gasolina, que hizo que en México la gasolina disminuyera de precio por primera vez prácticamente en la historia reciente. Y además hubo otros bienes, sobre todo bienes básicos, alimentos no procesados que tienen una alta incidencia en la canasta, que tuvieron precios bajos. Y si a esto le sumamos que a finales de marzo y principios de abril llega el coronavirus, pues tuvimos que en los primeros 4 meses del año la inflación disminuyó muchísimo, disminuyó casi al 2%, que es un punto porcentual abajo del objetivo del Banco Central, que es de 3%. Sin embargo, lo que estamos viendo es lo que ya vimos en mayo y es lo que ya vimos en la primera mitad de junio. Este día 9 vamos a conocer la segunda quincena de junio. Lo que estamos viendo es que la inflación se está regresando por varios motivos. En primer lugar, pues porque ahora sí el precio de la gasolina ya está subiendo, sigue bajo, digamos, respecto al nivel del año pasado, pero ya está subiendo. Y en segundo lugar, parece que la reapertura en ciertos sectores sí viene aparejada con aumentos de precios. Por ejemplo, de las mayores presiones que vimos en mayo y principios de junio fue en el sector servicios, que habían estado cerrados y que por lo tanto habían tenido, digamos, bajo impacto en los precios. Pues en esta reapertura lo estamos viendo. Estamos viendo también que, por ejemplo, los precios de algunos alimentos, en esta parte quizá alimentos procesados, ya empiezan a aumentar. Entonces, te diría que es un momento interesante porque las perspectivas de inflación que desarrollamos a principios del año, pues eran muy optimistas. Muchos veíamos la inflación al cierre de este año abajo de 3%, pero la verdad es que con todo lo que está pasando, es más probable que se encuentre cerca del 4% hacia finales de este año, lo cual pues es una presión moderada, pero que no estaba del todo esperada. Hablas justamente de expectativas. Se acerca la publicación de la encuesta Banamex de expectativas. ¿Cómo crees que se vincule esto con lo que está sucediendo en la realidad de hoy en día? Pues mira, las encuestas de Banamex y de la del Banco de México son de las encuestas más completas, ¿no?, de expectativas del sector privado. Como te decía al principio de nuestra charla, los últimos datos que tenemos han venido peor de lo que se esperaba. Esta semana mencionábamos inversión, pues que viene con una caída fuerte muy probablemente. Mencionábamos también la parte de automotriz, en donde pues también vamos a seguir viendo los efectos negativos de la epidemia y en donde muy probablemente esto va a llevar a los analistas a revisar los pronósticos de crecimiento. No se trata de hacer pronósticos de los pronósticos, ¿verdad? Pero yo te diría que el consenso, que actualmente está en 8,5%, 9%, pues podría haberse deteriorado quizá a doble dígito negativo si es que todos estos datos de esta semana, digamos, salen por abajo de lo esperado. Para cerrar, esta semana que va a comenzar, el Banco de México va a publicar las minutas de política monetaria. Cuéntanos un poco por qué es importante echarles un ojo y no perderlos de vista. Cuando el Banco de México toma una decisión, tenemos 2 canales de comunicación para entender la decisión. Por un lado, el comunicado, el que sale inmediatamente cuando se anuncia la decisión de política monetaria, pero luego vienen las minutas, aproximadamente 2 semanas después. Y cuando es una decisión muy complicada me refiero a que, como en la circunstancia actual, ¿no? Por un lado tenemos la economía muy débil por el virus, pero por otro lado tenemos a la inflación aumentando, como decíamos hace un momento, pues por razones que quizá la hagan cerrar cerca del 4% a finales de este año. Entonces, en este panorama tan complejo, resulta muy importante complementar nuestro entendimiento, el que tuvimos originalmente con el comunicado del Banco de México, con las minutas, porque ahí sí ya vamos a ver de manera más detallada qué argumentos se expusieron en la discusión, cuáles argumentos pesaron más, cuáles argumentos pesaron menos, y nos va a dar una mejor idea de qué esperar hacia adelante. Nosotros creemos que el Banco de México no va a bajar su tasa de interés
es mucho más. Con esta última bajada la ubicó en 5%. Nosotros esperaríamos que cuando mucho la bajara otro medio punto en lo que resta del año, precisamente porque la inflación viene aumentando y porque de alguna manera ya pasó el efecto o ya pasaron quizá los mayores efectos de la epidemia, pero mucho de esta idea o muchas de estas perspectivas pues obviamente se van a complementar con lo que leamos en esas minutas. Es algo que llama bastante la atención, digamos, de la comunidad de analistas que seguimos las decisiones del Banco de México. Alexis, quiero agradecerte mucho por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes, Salvador. Un gusto estar en tu programa. Él es Alexis Milo, economista en jefe de HSBC México, y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.